Facebook, este servidor, Padre Pedro Núñez. Me encantaría que se hicieran suscriptores a esta página, de la página del Padre Pedro. Y lo que tienen que hacer es ir a Facebook, vayan a facebook.com/EWTN Español, y ahí encontrarán la página de este servidor. Y regularmente estamos enviando información, palabras de aliento, de esperanza, que les ayuden en su caminar con Cristo Jesús, y abrazar esa cruz para que más y más el amor de sus corazones pueda llenarse del amor de Cristo, y ustedes puedan dar ese amor a manos llenas al Señor y también a todas las personas que nos rodean. En estos momentos tenemos un correo electrónico con una pregunta, así que adelante, por favor. Padre Pedro, tengo un amigo teólogo que dice que Jesús no supo toda su vida que Él era Dios, que el conocimiento de su divinidad fue progresivo. ¿Es eso cierto? Juan José Villaverde, Vigo, España. Alabado sea Jesucristo. Juan José, gracias por estar en sintonía con nosotros desde Vigo, en Galicia, España, y a todos ustedes que nos ven en otras partes del mundo, muchísimas gracias. Y a todos ustedes que nos ven en este continente, gracias de todo corazón. Es un placer, un gozo realmente estar con ustedes a través de estas ondas televisivas. ¿Habrá Jesús realmente estado consciente de que Él era Dios en su naturaleza humana? Cuidado si decimos que no, cuidado. Una de las encíclicas de su santidad en Pío XII, llamada Cuerpo Místico en relación a la Iglesia, habla precisamente de que Jesús siempre tuvo conocimiento de que Él era la cabeza del cuerpo místico, de su cuerpo místico, es decir, de la Iglesia. Que Él era la cabeza. Y más aún si vemos en el Evangelio según San Lucas, cuando Jesús cumple sus 12 años de edad, Jesús se pierde en el templo según su papá y su mamá. Y no saben dónde está. Él había ido al templo a hacer el bar mishvah, es decir, el proceso que tenía que seguir un joven judío para ser considerado un adulto en la sociedad. Y finalmente encuentran a Jesús, y qué maravilla, porque a Dios siempre se le va a encontrar en el templo. A Jesús siempre lo vas a encontrar en el templo. Y nos dice la palabra de Dios que Jesús estaba enseñando a los letrados de la fe, de la religión. Jesús estaba enseñando a los doctores de la ley. Jesús estaba enseñando a aquellos señores de gran importancia en el templo que conocían el Antiguo Testamento como la palma de su mano. Y sin embargo, Jesús le estaba enseñando. Un niño de 12 años que ya era considerado adulto, pero tenía 12 años de edad. Entonces, el conocimiento de Jesús era especial. Pero por otra parte, podemos decir sin lugar a dudas que el mismo Hijo, es decir, la segunda persona, la Santísima Trinidad, que se somete a una condición humana, con una naturaleza humana como la tuya y como la mía, y que lo conocemos con el nombre de Jesús, se hizo limitado. Se hizo limitado. Es decir, el Verbo enmudeció. El Dios optó por limitarse para de esa forma hacerse uno como nosotros en todo menos el pecado, dice la palabra de Dios, para de esa forma levantarnos a nosotros de nuestra miseria por amor y darnos la oportunidad de la vida eterna. Puede ser que en su naturaleza humana Jesús fue conociendo paulatinamente, despacio pero seguro, que Él era Dios. Pero también puede ser muy fácilmente de que desde el principio, en su naturaleza humana, que estaba totalmente conectada, ligada, unida a su naturaleza divina, haya conocido que Él era realmente Dios. Así que lo que le pedimos al Señor es que nos ayude a nosotros que tenemos dos naturalezas también en alguna forma, la corporal y la espiritual, que podamos someternos en nuestra totalidad a ese que por amor se ha sometido a nosotros primero, sí, que es el Señor Jesucristo. En estos momentos, otro correo electrónico con otra pregunta. Adelante, por favor. Estimado Padre, hace 3 años me encontré con Jesucristo. Soy músico y me ganaba la vida cantando en bares y cabarets. Mis hermanos de comunidad me critican diciendo que o sigo a Cristo
o sigo en el mundo? Ahora solo canto en bautizos y bodas. Por favor, aconséjeme, ¿qué debo hacer? Jesús García Pineda, Veracruz, México. Jesús, yo te felicito ante todo por tu encuentro con Jesucristo. Y ojalá que todos podamos en algún momento decir, yo he tenido un encuentro personal con Cristo Jesús que ha cambiado mi vida y la ha cambiado para siempre. ¿Por qué? Porque mientras no tengamos ese encuentro personal con Cristo Jesús, tenemos o corremos el peligro de ser cristianos buenos, pero de ahí no pasamos. Y Dios quiere que seamos cristianos santos, es decir, que nos enamoremos de Jesús de tal manera que podamos decir como San Pablo, ya no soy yo quien vivo, es Cristo quien vive en mí. Y el tener ese encuentro personal con Cristo Jesús implica que el Señor nos va cambiando por dentro, por fuera, por arriba, por debajo, por delante, por detrás. Y el Señor no solamente quiere parte de nosotros, nos quiere todo, quiere la totalidad de nuestra vida, quiere la totalidad de nuestro ser y la totalidad de nuestro hacer. Es decir, que nos convirtamos de verdad en extensiones de su divina presencia en este mundo que por amor Él ha creado. Yo imagino que en estos momentos estás ganando menos que lo que ganabas antes en los cabarets y en los bares. Pero yo creo hasta cierto punto que tus amigos tienen razón cuando te dicen que o sigues a Jesús o sigues al mundo. ¿Por qué, Jesús? Porque cuando estás en los bares, cuando estás en los cabarets, hermano, a no ser que sea un cabaret especial o un bar especial, yo no sé, pero la influencia del demonio va a estar por ahí en todos lados, ¿sí? Y el alcohol va a estar ahí, y los deseos carnales van a estar ahí, y en fin, tantas otras cosas más, ¿no? ¿Qué sería mi consejo? Pues, primero que todo te felicito porque estás cantando en bodas y estás cantando en bautizos, es decir, estás haciendo cosas para Dios, qué bueno. Yo te invito para que sigas en ese camino y sigas buscando otros medios. ¿Por qué no hablar con tu sacerdote? ¿Por qué no hablar con otros sacerdotes? Y presentarte y decir que eres un músico y que quieres cantar o quieres tocar para Dios. Yo no sé si tú cantas o tocas o en fin, ¿verdad? Pero que quieres servirle a Dios. Y a ver en qué forma tú puedes participar de un ministerio de música que te puedan dar un salario. ¿Por qué no también pensar en qué otras posibilidades tú puedes tener como músico? Tal vez no en un cabaret o en un bar, pero tal vez, no sé, en fiestas que son buenas, en lugares donde tú puedas ejercer tus talentos, pero sin el peligro de estar acosado tal vez por influencias negativas. El Señor Jesús nos dice en más de una ocasión, sean mansos como palomas, pero astutos como serpientes. Entonces, en oración yo te suplico y con la guía de un sacerdote que tú puedas discernir qué es lo que Dios quiere para ti en esta nueva etapa de tu vida. Te felicito y te animo para que sigas adelante. En estos momentos un correo electrónico con otra pregunta. Adelante, por favor. Una hermana o una madre. ¿Por qué Jesús ignora a su madre? Ernesto Mendoza, Ontario, Canadá. Ernesto, tal parece como que esa es la realidad. Nos dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo, capítulo 12, versículos 46 en adelante, que mientras Jesús estaba todavía hablando a la muchedumbre, su madre y sus hermanos estaban de pie afuera, pues querían hablar con él. Hago un paréntesis para recordarles a ustedes que Jesús no tiene hermanos carnales, no tiene hermanos de sangre. En la cultura judía, un hermano es un pariente o una persona muy allegada como un discípulo. Si vamos nosotros al Evangelio según San Juan, capítulo 20, vemos como Jesús le dice a María Magdalena, dile a mis hermanos lo que tú has visto o lo que yo te he dicho. ¿Y a dónde va María Magdalena? A los hermanos de Jesús, que realmente son los discípulos, los apóstoles de Jesús. Bueno, dice la palabra de Dios, alguien le dijo, tu madre y tus hermanos están ahí afuera y quieren hablar contigo. Pero Jesús dijo al que le daba el recado, ¿quién es mi madre? Suena duro, ¿verdad? ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Mi madre y mis hermanos son los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Son los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Uno podría decir, bueno, pues entonces Jesús realmente está ignorando a su madre, está rechazando a su madre. ¿Cómo es eso posible? El amor de los amores, ¿cómo es eso posible que está rechazando
a esa que la tuvo en su vientre por 9 meses, lo tuvo, y que le dio vida de su vida en su naturaleza humana. Jesús no está rechazando a su madre. Jesús está dando una tremendísima y valiosísima enseñanza. ¿Y cuál es la enseñanza que está dando Jesús? Que todo aquel que hace la voluntad de Dios, todo aquel que se somete a las enseñanzas de Jesús, es realmente pariente de Jesús. Es realmente hermano de Jesús. Es realmente hermana de Jesús. Es realmente madre de Jesús. Esos son los miembros del cuerpo místico de Jesús que optan por caminar en santidad, en el camino del Señor, siguiendo los ejemplos y las enseñanzas del Divino Maestro que es Jesucristo. Entonces, dada esa realidad de que hermano, hermana, madre, es todo aquel que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica, María es doblemente madre de Jesús. Bendito sea Dios. María es doblemente madre de Jesús. ¿Por qué? Porque no solamente lo tuvo en su vientre por 9 meses, pero es la que con más perfección, con la gracia y el poder de Dios en ella, se ha sometido a la palabra de Dios, escuchando la palabra de Dios y viviéndola en toda su plenitud. Bendito sea Dios. Hermanos, para que nos llamen en Estados Unidos y esperamos esas llamadas, el teléfono es el 1-800-221-9460. Repito,